buenos días compañeros y maestros. Pues hoy es la semana de la tecnología y el tema que nosotros vamos a presentar es modelado del comportamiento de un edificio ante un sismo. Las personas que vamos a exponer el tema son mi compañero Eric Kevin Nicolás García Pinedo, mi otro compañero Daniel Pozos Alvírez y yo, Andrés Alejandro Cobarcendis. Todo esto bajo la supervisión del profesor Pineda. Bueno, este proyecto fue pensado como una aplicación de la materia de dinámica de sistemas físicos y la materia de programación orientada a objetos, igual las dos impartidas por el profesor, con la finalidad de combinar lo aprendido de ambas materias y mezclar todo en un solo proyecto para exponer a la comunidad universitaria. Como base para este proyecto, pues tomamos un ejemplo muy usado en la arquitectura que consta de unas barras flexibles empotradas a un pedazo de madera y que tienen peso en la punta. Algunas pues tienen en la mitad un amortiguador que es una pequeña pesa, y la cual el experimento es tomar la punta de la barra, flexionarla un poco, soltarla, y este sería la fuerza externa, que sería la del sismo. Y lo que pretende este experimento es ver qué tanto oscila, cuánto tiempo oscila y cómo lo hace, dependiendo de las alturas, de los pesos y las amortiguaciones que tienen las diferentes barras. Esta fue nuestra base y el proyecto es explicar un poquito cómo se logra este comportamiento y posteriormente mostrarlo en un programa hecho en Java. Bueno, para empezar, sabemos que la Ciudad de México pues está construida sobre un lago. Esto debido a que la ciudad se construyó sobre la ciudad que antes era denominada Tenochtitlán, la cual pertenecía a los aztecas. Tenochtitlán se construyó encima de Chinapas, o sea, suelo lacustre. Después de la caída del Imperio Azteca por el conquistador español Hernán Cortés, se destruyó la ciudad mexica y se construyó otra. El conquistador tapó el agua por completo, por el suelo lacustre, y se formó lo que hoy en día se conoce como la Ciudad de México. Un dato importante para nuestro proyecto es que cabe mencionar que este suelo lacustre de la Ciudad de México puede presentar una cierta amplificación durante los sismos cuando estos oscilan cerca de un segundo, pero en nuestro proyecto no tomamos esto en cuenta, no tomamos el suelo lacustre de la Ciudad de México, y nuestra hipótesis sobre el proyecto es sobre suelo firme. A continuación se explicará el sistema denominado oscilador armónico amortiguado forzado, el cual establecerá los principios que nos permitirán entender el proyecto y cómo se comporta un sismo. Bueno, en ausencia del alumno que iba a presentar este tema, pues yo estoy como Villamelón, ¿no? Entonces, para continuar, darle continuidad. Entonces, bueno, el material presentado fue preparado por el alumno Jonathan González. Yo solamente estaría explicando lo que él iba a explicar. En la materia de dinámica de sistemas físicos se ve este sistema. Es un sistema relativamente simple que consta de un resorte, un amortiguador y una masa. Y entonces la pregunta es ¿cómo se va a mover esta masa ante una fuerza externa? El sistema puede parecer muy simple, pero no lo es tanto. Tiene inclusive algunos comportamientos de tipo caótico. Entonces la solución no es tan simple de obtener. Ya veremos después, el compañero Daniel nos platicará cómo es que se hace una solución numérica de esta ecuación diferencial. La ecuación diferencial que viene allá abajo expresa las fuerzas totales del sistema. No entraremos en detalles matemáticos ni físicos, pero podríamos hablar un poquito sobre esta ecuación.
dice que la masa multiplicada por la segunda derivada de la posición más la constante de amortiguamiento multiplicada por la velocidad más la constante del resorte multiplicada por la distancia va a ser igual a la fuerza externa. Después vamos a ver, nuestro compañero Kevin nos va a explicar un poco, en base a un artículo que encontramos en la literatura científica, cómo es que un edificio cuando está temblando se flexiona siguiendo, bajo ciertas circunstancias, este modelo de oscilador armónico. Por eso es la pertinencia de explicar un poquito el modelo. Para los que crean no haber visto un oscilador armónico, piensen en las básculas de las tiendas departamentales, del departamento de frutas, ¿no? Cuando pones una sandía, tiene un resorte y es una fuerza que baja. Si tú quitas la sandía, eso empieza a oscilar, y deja de oscilar porque tiene un amortiguamiento. Vamos a ver después cómo este tipo de modelo se aplica a la deformación que sufren los edificios cuando está temblando. Y, como explicó nuestro compañero André, el proyecto pues busca un poquito explicar o que entendamos por qué los edificios más altos o los edificios más pequeños, o las frecuencias de los sismos o las fuerzas afectan a los movimientos, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, aquí es una tabla en la que se muestran, son datos de un oscilador electrónico. Bueno, este sistema de oscilador armónico también tiene una contraparte en el área electrónica. También existen osciladores. Los celulares que nosotros usamos todos los días y con los que nos comunicamos tienen estos osciladores adentro para poderse comunicar. Entonces, desde el punto de vista electrónico, entonces es un sistema muy conocido y muy utilizado, ¿no? Aquí lo que nos están mostrando en forma numérica es un efecto de resonancia que tiene este sistema. Podemos pasar a la siguiente lámina. A la otra, por favor. Esta es la que me interesa. Cuando la frecuencia de oscilación externa, cuando la fuerza externa tiene una frecuencia llamada frecuencia de resonancia del sistema, el sistema empieza a amplificar sus movimientos. Eso es el problema con los edificios. Cuando tiembla y la frecuencia de oscilación del temblor coincide con la frecuencia de resonancia del edificio, pues no hay construcción que aguante. No es posible construir un edificio que pueda aguantar la frecuencia de resonancia. Claro, depende también de la duración del sismo. Si el sismo no dura mucho, puede no alcanzarse ese pico. Ese pico está mostrando los niveles de amplitud de oscilación del sistema cuando está cercano a la frecuencia de resonancia. Según los ingenieros civiles, la frecuencia de resonancia de la gelatina en la que vivimos es de 1 segundo. Por eso es que André comentaba que en nuestra Ciudad de México, si los sismos llegan con una frecuencia de 1 segundo, se empieza a haber un efecto de amplificación por resonancia. Pero eso es en la parte de la gelatina en la que vivimos, ¿no? Entonces, ese es un poquito el problema de nuestra ciudad. Si se preguntan cómo estamos aquí en el área de La Guay tiene un suelo mixto. No estamos sobre la gelatina completamente, pero tampoco es un suelo seco o firme. Entonces, los parámetros de construcción son intermedios, digamos. Pues yo creo que sería todo por la parte de Jonathan. La que sigue. Bueno, ahí nos están explicando sobre la frecuencia de resonancia, ¿no? Ya veremos cuando veamos la demostración del programa, ya del modelo trabajando en la computadora, cómo se comportan estas frecuencias de resonancia, y ustedes van a ver cómo las figuritas de los edificios empiezan a amplificar sus movimientos. Bueno, en este trabajo vamos a realizar más que nada la flexión de una barra delgada. En el caso particular de los desplazamientos, vamos a identificar lo que es el desplazamiento de un edificio durante un sismo. Esto se lo debemos a los alumnos de la Universidad Miguel Hernández de Leche, esto es de España. Vamos a explicar un modelo matemático, el cual nos permite representar un edificio, bueno, lo que sucede con un edificio durante un sismo. Bueno, en este caso tenemos un diagrama. Supongamos que tenemos una altura, una longitud y una base. Todo depende de
la barra delgada, bueno, más que nada vamos a explicar lo que es la barra delgada, lo que es la longitud, la base y bueno, qué es lo que sucede. Así que, por favor. En el caso de un sismo, el edificio se mueve de tal manera que existe una cierta flexión. Con la flexión vamos a identificar cómo es que se mueve el edificio durante el sismo. La flexión se puede representar con el módulo de Young. ¿Qué es el módulo de Young? El módulo de Young se representa cómo es que se va a flexionar el edificio durante el sismo, cómo es que va a perder su forma de la figura, cómo es que la figura del edificio va a perder su forma durante estos desplazamientos. El módulo de Young y la inercia depende del material que está hecho el edificio, o sea, depende de la altura del material y de qué tanto se mueve el edificio. Todo esto depende de una función transversal. La función transversal es la figura que tiene el edificio. Regularmente las funciones transversales son más seguras si son triangulares. Son más seguras si son triangulares. Dependiendo de la función transversal, o sea, ya sea cuadrada o triangular, todos los edificios vemos que tienen una forma cuadrada, digámoslo así, pero en sí la forma triangular de un edificio es más segura que una cuadrada. Y bueno, esto se conoce como la rigidez que le da esta figura dependiendo del edificio. Y bueno, podemos pasar a una ecuación que se representa mediante x es igual a y con la función de x. ¿Podemos pasar a la siguiente? Y bueno, como se puede observar, se calcula la curva, el radio de la curva de un edificio representando la segunda derivada de y sobre la con respecto a de x. Con esto se puede calcular la función transversal que tiene un edificio y el modelo de rigidez. La fórmula sería 1 sobre ρ es igual a la segunda derivada de y sobre dx entre 1 más dy sobre dx, todo eso al cuadrado sobre 3 medios. Y bueno, podemos pasar al siguiente. Para calcular la pendiente, también calculando el radio, se puede calcular mediante la expresión 1 sobre ρ es igual a la segunda derivada de y sobre dx. Todo eso se puede derivar gracias a la expresión de la segunda derivada de y sobre dx. Esto es igual a el momento deflector sobre el módulo de Young, que es cómo es que se va a deformar el edificio por la inercia. La inercia tiene que ver porque tenemos una fuerza que va a llevar del lado contrario a la inercia. O sea, tenemos una fuerza que se va a llevar del lado contrario, y esto quiere decir que tenemos ¿cómo explicarlo? Esto quiere decir que tenemos como que un frenamiento que vendría siendo para que el edificio no se caiga. Bueno, podemos pasar al siguiente. Y bueno, con esto podemos representar que la fuerza es igual a la longitud al cubo sobre 3 por el módulo de Young por la inercia. Esto quiere decir que
entre más sea la altura, o sea, la altura está al cuadrado, digo al cubo, la altura está al cubo, entonces, entre más sea la altura, es mayor la fuerza con la que se va a mover el edificio. Y bueno, mi compañero Daniel les presentará lo que es la ecuación diferencial, lo que vimos en clase. Bueno, yo les voy a explicar lo que es la ecuación diferencial por la cual nosotros podemos determinar la fuerza con la cual se puede dividir, más bien manipular el edificio en dado caso de que sea un sismo. Esta ecuación es la primera que ya había explicado el profesor en las láminas anteriores, en la cual tenemos lo que es la masa por la segunda derivada de y. Esto se le suma lo que es B, que es la constante del resorte, que es la fuerza con la cual va a manipularse el edificio. Todo esto es multiplicado por una primera derivada, la cual se le suma K, que es la constante del resorte, por Y. Esto da igual a la fuerza máxima que puede tener el movimiento del edificio. Todo esto nos va a determinar, ahora sí que el movimiento en el cual se va a manipular el edificio, ya sea dependiendo también de la altura del edificio y el tiempo en el cual esté durando el sismo. Las variables que tendríamos sería M, que es la masa, tenemos B, que es la constante del amortiguamiento, tenemos la K, que es la constante del resorte, Fs, que es la fuerza máxima en la cual puede durar el sismo, y la frecuencia del sismo, en esta parte sería la F. Para calcular lo que es nuestra constante de resorte, tenemos una fórmula, la cual es K, que es la constante del resorte. Todo esto es 3 veces el módulo de Young, que en esta parte es la E, multiplicada por la inercia. Todo esto va a ser dividido entre la altura del centro de gravedad multiplicado al cubo. En esta lámina prácticamente les voy a explicar cómo es que se deriva toda la fórmula, más bien cómo se llega a la fórmula final para dar el resultado. En esta parte tenemos una primera derivada, la cual al hacer la primera derivada nos sale la segunda derivada, la cual le estamos sumando x, en este caso sería b, que son nuestras constantes, k, que es la constante del resorte, b es la constante de amortiguamiento. Todo esto al sumarlo de este lado le multiplicamos lo que es el coseno de 2pi por el tiempo. Todo esto al sumarlo nos da toda la primera expresión, que es la cual nos da, pues sí, el movimiento que va a resultar dependiendo del tiempo que tengamos durante el sismo. Ahorita vamos a pasar a lo que es el módulo, bueno, el modelado gráfico. Todo esto lo pasamos a un programa en el cual ustedes van a ver aquí enfrente, dependiendo del tiempo y la duración del sismo, cómo puede manipularse el edificio dependiendo también de la altura. En el ejemplo vamos a observar cómo algunos de los edificios, dependiendo de su altura, se mueven menos que los otros. Bueno, aquí ya tenemos el programa terminado, completo y proyectado. Este programa está hecho en Java, que es el lenguaje de programación, digamos, más compatible con todo. Este fue desarrollado en NetBeans y contiene las funciones matemáticas que mis compañeros dijeron hace un momento. Es que termine un poquito para utilizar el profesor. Ok, ahí se ve, bueno, un zoom para que ustedes puedan apreciar mejor las partes del programa.
En este caso, en la parte del medio podemos, que son las variables que vamos a modificar. La primera, donde dice static double duración, es bueno, la duración del sismo, la cual vamos a variar de 10 segundos, 50 segundos y 100 segundos. Después sigue la frecuencia del sismo, que también la vamos a variar de 0.5, después 1, 2, 3 y la final sería 5. Y la última variable, esa se va a quedar así, es la frecuencia máxima del sismo. Ok, en esta ventana podemos ver en la esquina superior, tenemos el tiempo que está corriendo, la duración ya terminó, el sismo quedó en 10 segundos, el tiempo sigue corriendo, pero seguimos viendo el movimiento de los edificios. En este caso podemos ver que el edificio más alto es el que tiene más movimiento, oscilación, por así decirlo. Por lo mismo que decíamos, sobre su altura, entre más altura, como lo explica mi compañero Kevin, entre más altura tiene más deformación. Aquí se va a cambiar la frecuencia del sismo. Ahora podemos ver que el tercer edificio tiene más oscilación. Todo esto va dependiendo de la altura del edificio. Cada que se va cambiando la frecuencia del sismo, el edificio con diferente altura va oscilando más dependiendo de la frecuencia. Un sismo con frecuencia 2, igual duración de 10 segundos, el tiempo sigue corriendo y los edificios siguen oscilando, pero ya se están deteniendo. Ahí podemos ver los dos edificios que son iguales con una frecuencia 3, son los que más oscilan. El edificio alto ya no oscila casi nada y el pequeño, pues como tiene poca masa, no presenta oscilación. Ok, en esta parte del programa están creados los edificios, todos son de tipo objeto, para que se pudieran parametrizar de forma independiente, y todos al final tienen sus parámetros, sus alturas, sus masas, y el 0.1 son los amortiguamientos. En este caso vemos que el segundo edificio presenta pusieron amortiguamiento 0. Al tener amortiguamiento 0 es el que más oscila. O sea, digamos, no tiene resistencia al sismo. Ahí lo podemos notar. El cuarto edificio se va deteniendo, el segundo no tiene amortiguador, sigue oscilando, aunque el sismo ya terminó. Hay un pequeño comentario. Esta es una situación ideal, que cualquier cuerpo, cualquier edificio tiene cierta resistencia al movimiento. En términos ideales, este movimiento sería perpetuo. Es un oscilador perpetuo sin resistencia, ¿no? Ahí podemos dejar el programa para siempre y este edificio seguiría oscilando, como dijo el compañero, debido a que no tiene amortiguamiento. Ahora podemos cambiar la duración del sismo, por ejemplo, y luego también la fuerza. Podemos poner un sismo muy fuerte para ver qué pasa con los movimientos. Aquí aumentamos la duración del sismo.
el parámetro anterior. Y podemos notar que entre más tiempo dure el sismo, todavía más oscila el edificio sin amortiguador. Ahí ya terminó los 30 segundos, pero sigue oscilando de una forma más intensa o brusca que los demás edificios. Ahí podemos ver el concepto de frecuencia de resonancia. Y mientras otros edificios están quietos, digamos, el sismo no les está afectando, estos dos edificios, digamos, como gemelos, están entrando en una frecuencia de resonancia. Desde luego, yo creo que nunca veríamos oscilando un edificio con estas características, ¿no? Porque ya se habría roto. ¿No? La flexibilidad de un edificio no es tanta como para moverse, pues ahí sería probablemente unos 10 metros en la punta, ¿no? Sería una situación ideal. Precisamente este tipo de modelos nos permite experimentar de forma matemática estas situaciones ideales. Aquí se va a poner un sismo todavía más fuerte, con mayor frecuencia máxima. Y vemos cómo afecta completamente a los dos edificios. Como dice el profesor, esto pues solamente es una representación gráfica. Estos edificios ya se hubieran caído desde los primeros segundos. Pero es para entender un poquito más cómo funciona este movimiento, cómo afecta y cómo las construcciones de los edificios, sus alturas. Aquí cabe destacar que estos edificios no se toman en cuenta la altura completa, por eso está puesto el punto rojo. El punto rojo es la altura del piso hacia el centro de gravedad. El edificio 2 está oscilando porque no tiene amortiguamiento, ¿no? Entonces sí quedó oscilando perpetuamente. Sería todo por nuestra parte. No sé si tengan alguna pregunta. Pues yo creo que no. Más bien un comentario. Miren, es la primera vez que asisto a un evento como el que ahorita está realizando, y de verdad es un gusto saber que nuestros estudiantes estén ahorita expresando lo que en salón de clase están formándose a través con sus profesores. Es un tema que no es fácil en términos de la explicación porque es matemática. Yo entiendo que a lo mejor todos los que están aquí pueden entender el propio lenguaje, pero cuando nos acercamos personas que podemos entender, porque bueno, yo tengo un acercamiento muy fuerte porque tengo un marido que es ingeniero y es desarrollador, ¿no?, en sistemas. Entonces lo puedo entender y puedo aproximarme al lenguaje de lo que es Java, ¿no?, y algunas cosas que por ahí lo más interesante. Pero tratemos siempre, y esa es una sugerencia, el lenguaje que utiliza su profesor, si se dan cuenta, es muy técnico, pero a la vez es muy coloquial. Es decir, trata de explicar estos conceptos técnicos, matemáticos, pero a la vez a la realidad, de tal manera que le permita a cualquier otro, ¿no?, entender lo que significa la ingeniería, lo que significa el modelado, lo que significan las matemáticas, que para muchos es nada, a nadie le gusta, a mí sí, no personal. Pero cuando ustedes lo explican, en el caso tuyo en específico, trata también de empezar a hacer esta explicación coloquial, cotidiana, para que se entienda este lenguaje tan técnico y tan matemático. No es fácil, no es fácil porque pues, nos basamos en la fórmula, y explicar una fórmula con un lenguaje cotidiano no es fácil. Eso se los va a dar tu experiencia, eso se los va a dar su propia formación. Sí, quiero también felicitarlos porque si hay de parte de ustedes un gran esfuerzo por hacer una explicación de fórmula matemática para entender una verdad. Ese es el principio, digamos, parte conceptual. Y el modelado, ya la aplicación total, me parece de verdad muy afinado y un tema pertinente ahora, porque ustedes saben que estamos siempre ahora con la vulnerabilidad y el riesgo de que puedan existir. Y eso permite muchas veces que entendamos qué está pasando, ¿no?
De repente, y sí, ¿y por qué no se cayó? ¿Y por qué sí se cayó si estaba más abajo? O sea, y ahora los edificios grandes, cuando uno volteó, el día del sismo aquí que volteaba, yo veía los edificios así, ¿no? Y aquí hay una explicación física, ¿no? De por qué unos edificios, sobre todo de la zona de Polanco, y el nuestro lo decía muy bien, no es una zona gelatinosa, no es seca, pero es firme. Y entonces esta fórmula tiene efecto en una realidad, por eso es que los edificios de la zona de Polanco, siendo tan grandes, pues tienen un movimiento oscilatorio, ¿no? Muy interesante y no se caen. O sea, tienen una razón ser, y uno dice, ¿y cómo la escuela la escuela que se cayó, sí, que solamente eran 2 pisos? ¿Qué pasó? ¿Sí me explico? Pareciera que la gente cotidiana, la común y corriente, que no entendemos estas cosas tan padres, no, o sea, es cosa de Dios, o qué está pasando, ¿sí me explico? La brujería. No, hay una explicación física, hay una explicación matemática. Y eso es algo que ustedes solamente lo pueden hacer y lo van a hacer muy bien. Entonces, sí los quiero de verdad agradecer porque esto que acaban de hacer ahora, si se va matizando, lo van puliendo, y eso nos puede ayudar. Yo lo digo en lo personal, porque aquí en la universidad tenemos un comité de riesgo y queremos estar elaborando ciertos videos maestros, ciertas aplicaciones para poder empezar a trabajar con toda la comunidad universitaria, de decirles que no tengamos miedo, que todo tiene una razón y puede tener una explicación, de tal manera que a lo mejor esto que ustedes acaban de hacer, lo dialogamos mucho, a lo mejor hacemos un video con esto, una aplicación mucho más acabada de nuestro edificio y del deportivo, porque esto pega toda el agua ahí completa. Ustedes saben, es un edificio, el deportivo es una planta o 2 plantas, nosotros somos 4 plantas, y eso pudiéramos a lo mejor modelarlo, y podamos encontrar ahí una relación de lo que estamos haciendo nosotros con protección civil. Entonces, felicidades, realmente, me gustó su presentación, la forma, o sea, muy bien cuidada. Yo lo decía hoy en la mañana en otra presentación, hay que cuidar la presentación. Por ahí lo veamos, esto es un examen, sí es cierto, lo están mostrando, están haciendo, pero lo que estoy retroalimentando es justo, su presentación está cuidada en el tipo de letra, en el formato, en la forma en que se discurrió, la introducción, ¿sí? Detallitos, a lo mejor lo único que nos hace falta es la bibliografía. Por ahí se hizo una relación a una referencia. Al final pongan su bibliografía con su estilo bibliográfico APA, que es lo que pide la universidad, y esa formalidad les va a permitir justo tener esa calidad que tiene su trabajo. Entonces, felicidades, realmente, trabajo muy bien, ¿no?